El aire ya, muy buenos días. Vamos a conversar ahora a propósito de que es Día del Agricultor. Vamos a hablar del campo dominicano, pero en varios contextos. Hemos querido invitar para esta entrevista al señor Luis Villella. Es un hombre de la asesoría, es un hombre del equipo directivo de Fersani. Sabemos que tiene mucho tiempo trabajando con el campo, que conoce muy bien la cadena alimentaria, que conoce muy bien cómo funciona, no solo lo de los fertilizantes. Así que, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Con la experiencia que ustedes tienen, ¿en qué momento está el campo dominicano? En un momento crucial. Realmente yo diría que espectacular, haciendo el trabajo que siempre ha hecho, pero en un momento muy crítico para nuestra población. Es decir, trabajando con el reto de esta pandemia que está afectando el mundo entero y nuestro país también, pero trabajando de sol a sol todos los días, incluyendo sábado y domingo, porque tú sabes que los cultivos no saben de día feriado, sábado o domingo, y en las factorías, por ejemplo, de arroz y en las agroindustrias también de noche, 24 horas. Es decir, trabajando para que todos nuestros alimentos frescos del campo lleguen a la mesa de todos los dominicanos, por ejemplo, a la tuya. Ay, a mí me encantan los frutos frescos, los vegetales frescos, me encanta. Villella, una pregunta, ¿cómo nosotros hemos ido adaptándonos, reinventándonos, modernizándonos? Sabemos que durante mucho tiempo el campo dominicano estuvo acéfalo, estuvo abandonado, sin embargo ahora de nuevo hay como una especie de relanzamiento, se han estimulado las inversiones, pero todo eso se ha mantenido como era antes, o vemos algún nivel de modernización. ¿En qué aspectos? Ha habido una modernización continua del campo. Y yo te voy a dar un ejemplo. Si tú analizas el movimiento de los precios del arroz en los últimos 10 años en el país, el precio del arroz prácticamente en moneda local, en pesos, ha variado poquísimo. Y sin embargo, todos los demás rubros en la economía, los precios nominales de todo han subido. Si tú comparas de 10 años para acá. Y si lo miras en dólares, el precio del arroz al consumidor en dólares hoy es mucho más bajito que hace 10 años o que hace 12 años. ¿Por qué? Porque toda la modernización, toda la eficientización que ha logrado el sector ha sido traspasada a beneficio del consumidor en precios estables. Y ha habido un suministro continuo, autosuficiente, estable, aun cuando, por ejemplo, en la crisis del 2008, crisis de materia prima a nivel mundial, incluyendo los alimentos que se denominan commodities, pues mientras en otros países el arroz triplicó el precio, en la República Dominicana el precio no cambió. Mientras había escasez y se racionaba la cantidad de arroz que se podía comprar en los supermercados, aún en países como Estados Unidos, pues en República Dominicana no hubo restricciones. Nuestros consumidores pudieron seguir consumiendo su arroz dominicano todos los días, como si no pasara nada. Y cuando hablamos de tecnificación, ¿qué se ha tecnificado? Mucho en lo que se puede en un sector, y me alegra la pregunta, porque quiero destacar que el mérito del sector agrícola en la República Dominicana es dar empleo al campesino. Es uno de ellos, ¿verdad? Generar riqueza, empleo, no solo una forma de sustento al propio campesino, al hombre del campo, sino empleo también a cientos de miles de personas. Se estima, por ejemplo, solo en el sector arrocero,
cerca de 400.000 personas trabajan en el sector arrocero, tienen su sustento en el sector arrocero. Y esa labor que se realiza en el campo traspasa muchísimas industrias también, porque acuérdate que si tú vas a sembrar arroz, empieza con una industria semillerista que invierte en tecnología, en investigación para poder desarrollar semillas propias para la producción. Y eso de por sí ya son 5 o 10 años de investigación y desarrollo. Después viene la siembra de arroz, son 6 meses, 4 meses, en vez del ciclo. Es un trabajo largo, es un trabajo arduo, y esa tecnificación se ha hecho lo más posible dentro de un sector agrícola que es minifundista, altamente socializado. Yo quiero destacar eso, porque le da todavía más valor. Nuestro sector agrícola provee alimentos a la población siendo minifundista. Muchos de los países que producen, por ejemplo, arroz. Vamos a explicarle a la población, don Luis, lo que es ser minifundista. Es tener fincas de tamaño pequeño. Una finca de arroz en la República Dominicana grande tiene 500 tareas. Eso es una finca minúscula dentro de la definición tecnológica y de escala de agricultura de cereales a nivel mundial. La tecnología de producción de cereales es latifundista, de grandes extensiones, mucha maquinaria, y lo cual le puede favorecer el costo. Pero en nuestro país no hay esa estructura agraria, porque la reforma agraria de los años 70, 60 y pico, 70 y temprano los 80, redistribuyó la tierra en el campo de grandes extensiones hacia, se le distribuyó a los campesinos. Cuando se construía un canal que beneficiaba una finca, se le quitaba lo que se llamaba por ley la cuota parte de la finca, que podía significar más de la mitad de la finca, inclusive más de la mitad del área, y esa tierra se distribuía en los campesinos en lotes de 25 tareas y 50 tareas. Son parcelas chiquitas y, sin embargo, altamente eficientes, aunque no pueden incorporar esa tecnología de grandes extensiones. A mí me apasiona mucho, don Luis, este tema de ver la tierra dando su fruto. Quisiera que hablemos un poquito sobre las semillas. Por ejemplo, nosotros vemos muchísimas especies ahora. Tenemos diferentes especies de mango, de tomate, de muchísimos frutos y vegetales. Y quisiera saber si nosotros estamos importando las semillas o si el mercado las produce. Tenemos ahora qué cantidad de alimentos o de semillas genéticamente modificadas en las siembras. Todo eso, ¿cómo funciona? Las semillas de, por ejemplo, el arroz se produce en nuestro país. No hay ningún tipo de arroz genéticamente modificado en la dieta de los dominicanos de producción local. De importación puede ser, pero no de producción local, que es la gran mayoría. Entonces, de hecho, no está permitido, y nuestra semilla ninguna es genéticamente modificada. Tengo tantas preguntas que hacer y veo tanta riqueza en las respuestas. La de arroz se produce toda en la República Dominicana. Pero sí hay algunas semillas de hortaliza que se importan. Otras, como las papas, son de producción local. La semilla se produce localmente para la papa. Hay hortalizas sí se importan, pero no son genéticamente modificadas. Ok, sería interesante saber desde dónde estamos trayendo frutos que ahora vemos de manera común en el mercado, semillas. Por ejemplo, recientemente yo supe que estamos consumiendo tomates cuyas semillas vienen de Israel, muchísimas. ¿Cómo va eso? ¿Quiénes son nuestros suplidores?
Hay varios suplidores. Israel es uno, de semillas de alta calidad. Estados Unidos es otro. California particularmente es muy importante en hortalizas. Y ahí hay dos polos que son fundamentales. California y en Estados Unidos e Israel son suplidores muy importantes de semillas de alta calidad de hortalizas. Pero solo de ese tipo de cosas es que se importa semillas. Siempre se ha tenido el temor de que las importaciones ahoguen la producción local y quisiera saber cómo ustedes están de manera activa, metidos en el campo, supliendo al productor. Si se han visto afectados, ¿en qué estado de situación estamos nosotros respecto a la producción local? Que en este momento también importa tanto, porque no podemos permitirnos que lo que se está haciendo en el país se dañe, sino que esa cadena productiva camine. ¿Qué tipo de amenaza tenemos, si las tenemos, respecto a las importaciones? Mira, muy breve, tenemos que acordar que nosotros tenemos desde hace más desde los años 60 construyendo, incluso antes, canales de riego, presas, para sustentar, por ejemplo, la producción del cereal, del carbohidrato más importante de la dieta dominicana, que es nuestra... El banano. También el plátano. El banano o el plátano, ¿cuál es más importante? Porque el dominicano en sí consume más plátano. El plátano. El de exportación es el banano, pero el de consumo es el plátano. Es el plátano. Entonces, toda esa inversión que hemos hecho durante tantos años, aprender también a sembrar el arroz, es una cultura, el arroz es una cultura nuestra. Hay que ir al campo para ver lo que es el proceso de la siembra y la cosecha del arroz. O sea, todo ese proceso que dura 4 o 5 meses, eso es una fiesta en el sentido de vendimia. Me encanta, este tema me apasiona. Sí, es una forma de vida, que es lo que te quiero decir. No es solamente un tema económico, un tema de importancia alimentaria. O sea, tenemos que tener autosuficiencia alimentaria. Eso nosotros tenemos que protegerlo, porque nosotros, todo el que produce alimentos tiene su comida asegurada, pero el que importa alimentos, va a importar alimentos mientras el otro que se los suple esté dispuesto a vendérselos. El día que tenga escasez, el día que tenga la imposibilidad de producir excesos, no nos va a vender nada. Por ejemplo, hemos visto esta pandemia. ¿Quién se imaginaba que iba a pasar una cosa así a nivel mundial? Hay países que han suspendido sus exportaciones de arroz. Por ejemplo, en Vietnam, un gran exportador, y el que importaba de Vietnam, pues no tiene arroz, punto. Entonces, la autosuficiencia es algo que, mira, Luis, ¿y qué tan autosuficiente? No olvidamos, los patriotas de nosotros, los fundadores de la patria nuestra, en la Constitución lo consignaron, el precepto de la autosuficiencia alimentaria como principio para poder tener soberanía, porque si la comida tuya te la da otra persona, esa persona manda sobre tu vida. Si una nación no produce sus alimentos, no es soberana, no puede ser soberana. Wow, es una magnífica manera de describir lo de la soberanía, porque en términos prácticos es así. Eso es lo que hace que pueda ser independiente de manera material. ¿Y qué tan autosuficientes somos? Rápidamente podríamos decir, ¿qué tan autosuficientes alimentariamente hablando? En todo lo que nosotros producimos, somos autosuficientes, de hecho. Y las importaciones sí pueden afectarnos en la medida en que no haya apoyo al productor, como lo hay en los países que nos mandan cosas de ese tipo. Ahí es donde nosotros no podemos hacer lo que otros países nos dicen o quieren que hagamos. Tenemos que hacer lo que ellos hacen, producir, apoyar a sus productores, que es lo que hacen países como Estados Unidos, que son admirables, y muchas otras naciones que apoyan. ¿Quiere decir usted que falta apoyo al productor aquí? Sí, le falta todavía apoyo. Hemos logrado muchísimo en cuanto a eso. Le falta apoyo en cuanto a lograr un marco jurídico
que garantice la continuidad del sector. Hay amenazas, el DRCAFTA es una amenaza para los productores nacionales, pero se va a manejar correctamente, se va a lograr adaptar el sector, porque la calidad de lo que nosotros producimos es muy superior. Por ejemplo, en el arroz, que es el mayor riesgo, sí es importante que entendamos que la riqueza socioeconómica que tenemos en el sector arrocero, nosotros no podemos negociarla por nada. Y eso tenemos que lograr que todo el mundo lo entienda, incluso nuestros socios comerciales, porque todos acuerdos comerciales tienen que ser ganar-ganar. Se ha acabado el tiempo, don Luis, pero yo no quiero terminar sin hacer una última pregunta que me puedes responder de manera breve. Todo este golpe de la pandemia que ha detenido las exportaciones de los rubros, ¿cómo nos afecta? Rápidamente, porque ya tenemos que despedir. Muy duro a los productores de frutos de invernadero, de hortalizas frescas, porque de repente en ese mercado pues se ha caído la demanda y toda esa fruta se ha perdido, porque todo esto ocurrió muy de súbito. Ahí el Estado tiene que entrar en auxilio. Entiendo que se están tomando muchas medidas para estabilizar la finanza de esos productores y poder relanzarlos en la medida en que se vaya resolviendo esta crisis. Don Luis, muchísimas gracias. Yo creo que ahora tengo que pedirle la tarea de que me lleve un día de campo, un fin de semana de campo, a ver cómo se hace toda esa riqueza de la tierra, porque me apasiona tanto que yo creo que dentro de mí hay una agricultura escondida. Sería fabuloso y realmente sería un placer también compartirlo contigo, porque realmente es algo precioso. El hombre del campo es un hombre que trabaja de sol a sol, más que por ganar dinero, es una vocación. Sí, mientras estamos todos durmiendo, a las 4 de la mañana ya el agricultor está desayunando para ir al campo. ¡Ay, qué ricura! Pues tenemos la tarea de hacerlo y lo podemos hacer con cámara perfectamente coordinado, así que muchísimas gracias a Luis Villella, vicepresidente de FERSAN, una empresa que no hay ni siquiera que decir el liderazgo que tiene en el país, el liderazgo supremo que tiene en el asesoramiento de la siembra y también del proceso de la vida en el campo. Así que muchísimas gracias a Luis Villella por acompañarnos aquí, ilustrarnos sobre ese mundo que tanto nos da provecho en la mesa. Buenos días, Luis. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Así es, vamos a una pausa.